Bien, mi nombre es Carlos González y a continuación voy a explicar las válvulas de secuencia. Las válvulas de secuencia en hidráulica, como en neumática, pero en este caso nos enfocaremos en hidráulica, tienen varias funciones. En general, una válvula lo que hace es permitir el flujo de ya sea aceite, aire o alguna variable eléctrica, por ejemplo, dada una condición. Las válvulas más comunes son las válvulas manuales, que por ejemplo podemos encontrar en las llaves de nuestras casas. Hay electroválvulas que permiten, debido a una cierta tensión, pasar el flujo de corriente. En neumática también hay válvulas eh, que debido a una cierta presión de aire en el compresor o alguna fuente de entrada va a permitir el flujo o no de, de aire, pues, ¿no? Por una cavidad, por un conductor. Asimismo, como hay en varias ramas, también hay en hidráulica. En hidráulica, enfocada en nuestro estudio, que es la hidráulica, va a permitir el flujo de aceite. Ya. Y en nuestro caso particular, para este tema, son las válvulas de secuencia de mando directo. Las válvulas de secuencia van a tener varios mandos. En nuestro caso nos enfocaremos en este, que es el caso más simple. Y este es el siguiente símbolo. Entonces, el símbolo lo voy a explicar rápidamente. Es bastante intuitivo. Nosotros lo que vamos a tener es un paso desde un punto A hacia un punto B. Eso es lo que nosotros queremos lograr, pero para lograr eso se tiene que cumplir una condición. Y es que la presión que se esté ejerciendo, que se esté impulsando en este punto A, sea superior a la presión de ajuste. ¿Y cuál es la presión de ajuste? Es este ajuste, en este caso 50 bares, pero eso va a depender de cuánto nosotros estemos ajustando este tornillo. Este símbolo que está aquí, que parece un muelle, es un muelle ajustable. Nosotros vamos a apretar un tornillo y vamos a regular la altura del muelle o la presión, la compresión a la que está llegando ese muelle, debido a la aplicación que tengamos. Si nosotros queremos llevarlo a 20, a 30, 40, 50 bares, vamos a tener que ajustar más o menos el tornillo. En este caso, este es el tornillo, este es el muelle. Esta es una vista seccionada. Es como un corte que se le ha hecho. Por eso se ve de esta manera. Entonces, nosotros vamos a llegar si se supera esa presión. En este caso tenemos, este es el símbolo que lo denota, por eso tiene la flechita porque va en ese sentido. Y, y además que siempre en este tipo de válvulas, generalmente se le pone una válvula antirretorno, una válvula cheque que la conocemos comúnmente, para que el fluido de retorno en una aplicación, por ejemplo, vaya al tanque, el aceite que retorna. Bien, eso es algo que se tiene que garantizar. Generalmente siempre estas válvulas de secuencia tienen en paralelo una válvula check. Listo. Y entonces aquí, por ejemplo, en la parte A va a pasar un fluido, si es que se cumple la condición de presión, hacia el punto B. Mientras no se cumpla esa condición de presión, eh, va a quedar retenido. Vamos a decir que no va a pasar nada. Listo. ¿Cómo es el diseño de construcción? Si bien es cierto, esta es una válvula, la primera imagen es una válvula neumática y la de acá abajo es una válvula hidráulica, el funcionamiento es muy parecido. Esta se ve un poco mejor que la que pude encontrar acá. Las principales partes, nosotros aquí tenemos una presión de entrada P1 y una presión P2, que es la que se va a comparar, el tornillo de ajuste. Tenemos ciertas partes importantes también, como por ejemplo el cono de pilotaje, que ese se va a abrir si es que se cumple la condición y va a permitir el paso en este sentido. Aquí va el fluido y va a retornar hacia otro lado, hacia otro donde lo requiera la aplicación, si es que se cumple la condición de que se abra el cono de pilotaje y ese solo se va a cumplir si se ha vencido la presión de ajuste. Acá tenemos el muelle de compresión y el tornillo de ajuste, que como su nombre lo dice, pues simplemente sirve para setear la presión que nosotros vamos a querer que se venza a modo de control. Tenemos un muelle de compresión, tenemos un orificio interior y el émbolo de la válvula. Bueno, el émbolo es el que se va a desplazar cuando se cumple esa condición. Muy bien. Acá tenemos otros aspectos importantes. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una presión de entrada, tenemos la misma presión de salida.
eh, y nosotros tenemos el tornillo de ajuste. Aquí hay algo importante. Esta, estos tipos de sistemas son un sistema mecánico. Entonces va a tener sus horas preestablecidas. Por eso he puesto esta tabla aquí abajo. Esta tabla aquí abajo a nosotros nos indica el intervalo de presión regulable. Por ejemplo, la primera dice que es de 200 a 2000 y que la máxima presión que se puede someter es 5000 psi. Estas presiones se establecen tengamos en cuenta que no deja de ser un dispositivo mecánico. Pues no, el flujo de aceite por volumen y las conexiones. Aquí nos explican las conexiones. Esta ficha técnica a nosotros nos va a orientar cuál es la válvula de secuencia que nosotros tenemos que implementar en nuestro sistema. Esto es lo que nosotros nos va a decir qué es lo que tenemos, cuál es la válvula que tenemos que usar. Muy bien, y aquí tenemos un pequeño común que es cuando tengamos una válvula, nuestra válvula de estudio, que es una válvula secuencial, y tengamos una válvula direccional. Ya, entonces esta válvula secuencial va a activar comúnmente la direccional debido a baja condición de presión. Ya, y finalmente vamos a explicar que es una válvula súper sencilla y aquí se puede evidenciar mejor. Esta aplicación que tenemos aquí es una aplicación de una prensa hidráulica común. Nosotros vamos a tener una secuencia de pistones hidráulicos eh, bajo ciertos seteos de presión. Entonces, al principio tenemos una fuente hidráulica, una fuente que nos va a proporcionar cierto fluido, en este caso aceite, y tenemos una válvula direccional. Esta válvula direccional es de tipo accionamiento por pulsador, doble accionamiento. El otro accionamiento puede ser retorno por muelle o por palanca, en su sentido general. Entonces, ya que tengamos esto, el funcionamiento es el siguiente. El funcionamiento es que cuando se presione el pulsador que está señalizado como 3, va a pasar fluido en este sentido. Va a pasar fluido por A y va a hacer dos cosas. La primera, vamos a tener un manómetro de presión para verificar cuánta presión se está llegando y a su vez va a accionar este pistón hidráulico y lo va a extender. Ya, entonces aquí hace la primera función, extiende este pistón. Y a su vez va a llegar presión aquí al punto P. ¿Cuándo va a pasar el punto P al punto T? Cuando supere los 20 bares, cuando llega a los 20 bares. Entonces digamos que llega a los 20 bares y esto va a permitir que el fluido fluya hasta el, el inicio del segundo pistón. Y este pistón de estar retraído se va a extender a su vez. Y ahí ya generamos una secuencia. Además que el fluido no puede pasar en este sentido debido a la válvula check que tiene en paralelo, lo que yo decía al inicio, ¿no? Una válvula antirretorno, que solo permite el fluido en un sentido. Muy bien. Y luego que están extendidos los dos pistones, queremos que regrese, pues hacemos lo contrario. Podemos retornar por medio, podemos jalar esta palanca, que a su vez va a permitir el fluido en la parte B. Asimismo, va a retraer directamente el cilindro B. Y para poder retraer el cilindro A se tiene que cumplir la misma condición, que supere los 30 bares. Va a pasar cuando supere los 30 bares de P a T y va a retraer el cilindro 6A. A su vez, nosotros lo que tenemos aquí, tenemos que garantizar siempre aquí que esta salida vaya al tanque. ¿Cómo garantizamos nosotros que esta salida vaya al tanque? Esta salida de aceite con esta válvula check. Esa es la funcionalidad en este circuito. Lo mismo en esta parte de acá. Con esto nosotros garantizamos que el excedente que va a tener cuando se extiende el pistón, ese aceite excedente se vaya al tanque como retorno. Y eso sería una aplicación común. Entonces, tenemos estas válvulas secuenciales muy usadas en la secuencia de pistones y en sistemas que necesiten ser maniobrables. Otra aplicación común es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que al ir aumentando la presión, cumplir cierta secuencia de actuadores hidráulicos. Entonces, digamos que yo tengo primero una presión
en cascada, podemos decirlo en paralelo, de 5 bares, que a los 5 bares secciona un pistón, que a los 10 bares secciona otro pistón, y recordemos que la presión va a ir aumentando y va a ir pasando por estos válvulas secuenciales y va a ir accionando los pistones. Y así mismo en el retorno, ¿no? Eso, básicamente eso de allí. Y como para finalizar, las conclusiones son que una válvula secuencial tiene una simbología que se debe verificar para saber hacia qué, de qué presión viene y hacia qué presión va a llegar para poder nosotros de esa manera setear el valor de presión en el tornillo. Tenemos que verificar nosotros también que esté correctamente colocado el sistema de retorno o la válvula check para que pueda los pistones o el actuador en cuestión retornar el aceite hacia el tanque. Muchas gracias por su atención y esta fue mi presentación.